Evidencia de aprendizaje, unidad 1. Hola, mi nombre es Diana Guadalupe y les voy a presentar mi evidencia de aprendizaje correspondiente a la unidad 1 de electricidad y magnetismo. En esta actividad explicaré ejemplos numéricos relacionados con fenómenos eléctricos y magnéticos. A lo largo de la presentación veremos la ley de Coulomb, la superposición de fuerzas eléctricas, la velocidad que deriva de los electrones, la fuerza magnética sobre la partícula, la ley de Ampère y la inducción electromagnética mediante la ley de Faraday. También veremos ejemplos de fuerza electromotriz inducida en una bobina, en las salas de un mueble y en la barra conductora. En cada ejercicio explicaré qué fórmulas se utilizan, qué significa cada uno de los variables y cómo se sustituyen los datos, cómo se realizan las operaciones y qué significa físicamente el resultado final. Número 1. Ley de Coulomb. En este primer ejemplo se tienen dos cargas puntuales. La primera carga llamada Q1 tiene un valor positivo de 3 microcoulomb. La segunda carga llamada Q2 tiene un valor negativo de 5 microcoulomb. Ambas cargas se encuentran separadas por una distancia de 1 metro. Lo que se busca es calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas y determinar si esa fuerza corresponde a una atracción o a una repulsión. En este siguiente desarrollo matemático del ejemplo 1 se lee de la siguiente manera. Fuerza eléctrica igual a constante de Coulomb multiplicada por el valor absoluto del producto de la carga 1 por la carga 2. Y todo dividido entre la distancia elevada al cuadrado. La letra F sub E representa la fuerza eléctrica. La letra K sub E representa la constante de Coulomb. La letra Q1 representa la primera carga. La letra Q2 representa la segunda carga. Y la letra R representa la distancia que separa ambas cargas. Como las cargas aparecen en microcoulomb, antes de sustituirlas es necesario convertirlas a Coulomb. En la figura 1.2, que es la sustitución, son los datos del problema de la fórmula. La constante de Coulomb se expresa como 8.9877 multiplicado por 10 elevado a la novena potencia. La primera carga se sustituye como 3 multiplicado por 10 elevado a la menos sexta potencia de Coulomb. La segunda carga se sustituye como menos 5 multiplicado por 10 elevado a la menos sexta potencia de Coulomb. Y por último, la distancia es de 1 metro, por lo que 1 metro elevado al cuadrado continúa siendo 1. Para calcular únicamente la magnitud de la fuerza se toma el valor absoluto del producto de la carga. Como resultado e interpretación, la fuerza eléctrica tiene una magnitud de 0.1348 newton. Como la primera carga es positiva y la segunda es negativa, las cargas tienen signos opuestos. Por esa razón, la fuerza de atracción. Esto significa que ambas cargas tienden a acercarse entre sí. Además, cada una experimenta una fuerza de la misma magnitud, pero dirigida en sentido contrario. Número 2. Superposición de fuerzas eléctricas. En este segundo ejemplo se tienen tres cargas puntuales. La carga 1 y la carga 3 tienen cada una un valor positivo de 6 microcoulomb. La carga 2 tiene un valor negativo de 2 microcoulomb. La distancia entre la carga 2 y cada una de las otras cargas es de 0.5 metros. El objetivo es encontrar la fuerza resultante que actúa sobre la carga 3, considerando el mismo tipo de influencia de las otras dos cargas. Fuerza de Q2 sobre Q3. En la figura 2.1 se calcula primero la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. La expresión sale como fuerza 2, 3 igual a constante de Coulomb multiplicada por el valor absoluto de la carga 2 por la carga 3 dividido entre la distancia al cuadrado. A sustituir los valores que tienen una magnitud de 0.4314 newton. Como la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva, esta fuerza de atracción por lo que apunta desde la carga 3 hacia la carga 2. Fuerza de Q1 sobre Q3. En la figura 2.2 se calcula la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. En este caso la separación entre ambas cargas es diagonal. Por eso la distancia se representa como raíz cuadrada de 2 multiplicada por 9. Al elevar esa distancia al cuadrado se obtiene la distancia efectiva utilizada en la ley de Coulomb. El resultado es 0.6471 newton. Como la carga 1 y la carga 3 son positivas, la interacción entre ellas es de repulsión. Y por último, los componentes y resultante. En la figura 2.3 se descompone la fuerza diagonal en sus componentes horizontal y vertical. Como el ángulo es de 45 grados y la componente horizontal y la componente vertical tienen el mismo valor. Cada componente vale 0.4575 newton. Después, en la dirección horizontal se resta la fuerza de 0.4314 newton y se obtiene 0.026 newton. En la dirección vertical permanece 0.4575 newton. Con esto se multiplica el principio de superposición que consiste en sumar vectorialmente todas las fuerzas que actúan sobre la carga 3. 3. Velocidad de deriva. En este tercer ejemplo se analiza un alambre de cobre. El área de su sección transversal es de 8 multiplicado por 10 elevado a la menos sexta metros cuadrados. Por el alambre circula una corriente de 10 amperes. La densidad de cobre es de 8.95 gramos por centímetro cúbico y su masa atómica es de 63.5 gramos por el mol. El objetivo es calcular la velocidad que deriva de los electrones dentro del conductor. Volumen asociado a un mol. En la figura 3.1 se calcula primero el volumen correspondiente a 63.5 gramos de cobre. La fórmula se lee como volumen igual a masa dividida densidad. La masa es 63.5 gramos y la densidad es de 8.95 gramos por centímetro cúbico. Al dividir ambos valores se obtiene un volumen de 7.09 centímetros cúbicos. Densidad de electrones libres. En esta figura 3.2 se calcula la cantidad de electrones libres por unidad de volumen. Se toma el número de Borda que se lee como 6.02 multiplicado por 10 elevado a la potencia 23 y se divide entre 7.09 centímetros cúbicos. Después se realiza la conversión a metros cúbicos. El resultado es de 8.48 multiplicado por 10 elevado a la potencia 28 electrones por metro cúbico. Y por último, la velocidad de deriva. En la figura 3.3 se obtiene finalmente la velocidad de deriva. La expresión se lee como velocidad de deriva igual a la corriente dividida entre el producto de la densidad de electrones, la carga de cada electrón y el área transversal del conductor. La corriente vale 10 amperes. La densidad de electrones es 8.48 multiplicado por 10 elevado a la potencia 28 por metro cúbico. La carga de cada electrón es de 1.6 multiplicado por 10 elevado a la menos 19 coulombs y el área es 8 multiplicado por 10 elevado a la menos sexta metros cuadrados. El resultado es 9.21 multiplicado por 10 elevado a la menos quinta metros por segundo. 4. Fuerza magnética y aceleración. En este cuarto ejemplo se estudia el movimiento de un protón dentro de un campo magnético. El protón se desplaza con una rapidez de 5 multiplicado por 10 elevado a la sexta metros por segundo a lo largo de eje X. Después entra en una región donde existe un campo magnético de 3.8 teslas. Este campo forma un ángulo de 62 grados con el eje X. Se pide calcular primero la fuerza magnética que actúa sobre el protón y después su aceleración inicial. A continuación, la fórmula de la fuerza magnética. Esta se lee como fuerza igual a carga multiplicada por velocidad multiplicada por campo magnético multiplicado por el seno del ángulo θ. La letra F representa la fuerza magnética, la letra Q representa la carga eléctrica del protón, la letra B representa su velocidad y la letra B representa la magnitud del campo magnético. Y θ representa el ángulo entre la dirección de la velocidad y la dirección del campo. En la figura 4.2 se sustituyen los datos del problema de sustitución. La carga del protón es 1.6 multiplicado por 10 elevado a la menos 19 coulomb. La velocidad es 5 multiplicado por 10 elevado a la sexta metros por segundo. El campo magnético es de 3.8 teslas y el ángulo es de 62 grados. Al multiplicar estos valores y el seno de 62 grados obtiene una fuerza de 2.80 y 9 multiplicado por 10 elevado a la menos 12 newton. Y por último, la aceleración inicial. En esta figura se calcula la aceleración inicial del protón. La fórmula se lee como aceleración igual a fuerza dividida entre masa. La fuerza ya calculada es de 2.80 y 9 multiplicado por 10 elevado a la menos 12 newton. La masa del protón es 1.67 multiplicado por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. Al dividir eso tiene una aceleración de 1.60 y 3 multiplicado por 10 elevado a la potencia 15 metros por segundo al cuadrado. 5. Ley de Ampère en un conductor cilíndrico. En este quinto ejemplo se analiza un conductor cilíndrico de radio igual a 2.0 milímetros. Por el conductor circula una corriente uniforme de 60 amperes. Se quiere determinar el campo magnético tanto en el interior como en el exterior del conductor. Después se evalúa este campo a distancias de 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros desde el centro. A continuación, en la figura 5.1 se representa la expresión para el campo magnético fuera del conductor. Se lee como campo magnético B igual a un mu sub 0 multiplicado por la corriente dividida entre 2 pi por R. Mu sub 0 representa la permeabilidad magnética del vacío. La letra I representa la corriente y R representa la distancia desde el centro del conductor. Esta expresión se utiliza cuando R es mayor que el radio del conductor. En esta región el campo disminuye conforme aumenta la distancia. Interior del conductor. En esta figura se analiza el campo dentro del conductor. Primero se calcula la corriente cerrada. Esta se obtiene multiplicando la corriente total por la fracción R al cuadrado dividida entre R mayúscula al cuadrado. Después se sustituye ese valor en la ley de Ampère. La expresión final indica que el campo magnético crece de manera lineal con la distancia mientras el punto se encuentra dentro del conductor. Y por último, los valores numéricos. En esta figura se representan los valores obtenidos para tres posiciones. A 1 milímetro del centro, el campo vale 3.0 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 teslas. A 2 milímetros, que corresponde a la superficie del conductor, el campo alcanza 6.0 multiplicado por 10 elevado a menos 3 teslas. A 3 milímetros de afuera del conductor, el campo disminuye a 4.0 multiplicado por 10 elevado a menos 3 teslas. Esto permite observar que dentro del conductor el campo aumenta con la distancia, mientras que fuera el conductor disminuye. 6. Ley de Faraday. En este sexto ejemplo se analiza una bobina de 50 vueltas. El flujo magnético cambia desde 3.1 multiplicado por 10 elevado a la menos cuarta Webers hasta 0.10 multiplicado por 10 elevado a la menos cuarta Webers. El objetivo es determinar la fuerza electromotriz promedio inducida en la bobina debido a ese cambio de flujo magnético. Su fórmula. En esta figura 6.1 se representa la ley de Faraday para una bobina. La fórmula se lee como epsilon igual a menos n multiplicado por delta phi dividido entre delta t. Epsilon representa la fuerza electromotriz inducida. La letra n representa el número de vueltas de la bobina. Delta phi representa el cambio en el flujo magnético y delta t representa el intervalo de tiempo. El signo negativo indica
que la FEM inducida se opone al cambio que la produce, en el cambio de flujo. En esta figura 6.2 se calcula el cambio de flujo magnético. Se resta el flujo inicial al flujo final. El flujo final es de 0.10 multiplicado por 10 elevado a la menos cuarta Weber y el flujo inicial es de 3.1 multiplicado por 10 elevado a la menos cuarta Weber. El resultado es menos 3.0 multiplicado por 10 elevado a la menos cuarta Weber. El signo negativo indica que el flujo está disminuyendo. Y por último, el resultado del ejemplo. En esta figura 6.3 se observa la sustitución final presentada en el ejemplo de la unidad. La bobina tiene 50 vueltas. La diferencia de flujo se divide entre 0.20 segundos y después se multiplica por 50, que son las vueltas. La magnitud de la fuerza electromotriz inducida resulta igual a 0.65 volts. Este valor representa el voltaje promedio inducido en la bobina por el cambio de flujo magnético. 7. Bobina que sale de un campo magnético. En este séptimo ejemplo se tiene una bobina cuadrada de 5.00 centímetros de lado y 1000 vueltas. La bobina se encuentra inicialmente en un campo magnético uniforme de 0.600 teslas. Después se mueve hasta una región donde el campo magnético es igual a 0. Este desplazamiento ocurre en 0.100 segundos. El objetivo es calcular la corriente inducida en la bobina. El área y flujo inicial. En esta figura 7.1 se calcula primero el área de la bobina. 5 centímetros se convierte en metros y se expresa como 5.00 multiplicado por 10 elevado a la menos segunda metros. Como la bobina es cuadrada, esa longitud es elevada al cuadrado. El área obtenida es de 2.50 multiplicado por 10 elevado a la menos tercera metros cuadrados. Después se calcula el flujo inicial multiplicando el campo magnético por el área. El resultado es de 1.50 multiplicado por 10 elevado a la menos tercera Webers. La rapidez de cambio de flujo. En la figura 7.2 se determina la rapidez con la que cambia el flujo. Como la bobina termina en una región donde el campo magnético es 0, el flujo final también es 0. Se resta el flujo inicial y se divide entre 0.100 segundos. El resultado es menos 1.50 multiplicado por 10 elevado a la menos segunda Weber por segundo. El signo negativo significa que el flujo disminuye con el tiempo. FEM y corriente. En la figura 7.3 se calcula primero la fuerza electromotriz inducida. Se multiplica la rapidez de cambio de flujo por las 1000 vueltas de la bobina y se obtiene 1.5 volts. Después se utiliza la relación corriente igual a voltaje dividido entre resistencia. Al dividir 1.50 volts entre 100 ohms, se obtiene una corriente de 15.0 miliamperes. Penúltimo. 8. FEM inducida en las alas de un avión. En este ejemplo se analiza un avión que viaja a 1000 km por hora dentro del campo magnético terrestre. La magnitud del campo es de 5.0 multiplicado por 10 elevado a la menos quinta teslas. La distancia entre las puntas de las alas es de 60 metros. 70 metros. Lo que se busca es calcular la diferencia de potencial que se induce entre ambas puntas debido al movimiento del avión. La conversión de velocidad. En esta figura 8.1 se realiza la conversión de velocidad. 1000 km por hora se expresan aproximadamente como 280 metros por segundo. Esta conversión es necesaria porque las ecuaciones electromagnéticas se trabajan utilizando unidades de sistema internacional. Su fórmula de FEM en movimiento. En la figura 8.2 se representa la fórmula de fuerza electromotriz en movimiento. Se lee como epsilon igual a B multiplicado por L multiplicado por B. Epsilon representa la diferencia de potencia inducida. B representa el campo magnético. L representa la longitud efectiva del conductor, que en este caso corresponde a la distancia entre las puntas de las alas. B representa la velocidad del avión. Y por último, la sustitución del resultado. En la figura 8.3 se sustituyen los valores. El campo magnético es 5.0 multiplicado por 10 elevado a menos quinta teslas. La distancia entre las puntas de las alas es 70 metros y velocidad es 280 metros por segundo. A multiplicar estos tres valores se obtiene aproximadamente 1.0 volts. Este valor es la diferencia de potencial inducida entre las puntas de las alas. 9. FEM inducida en una barra de cobre. En este noveno ejemplo y último, se analiza una barra de cobre de 30 centímetros de longitud. La barra se encuentra perpendicular a un campo magnético en una densidad de flujo de 0.80 Webers por metro cuadrado. Además, la barra se mueve perpendicularmente al campo con una rapidez de 0.50 metros por segundo. El objetivo es determinar la fuerza electromotriz inducida entre los extremos de la barra. Los datos de conversión. En la figura 9.1 se representan los datos convertidos al sistema internacional. La longitud de 30 centímetros se convierte en 0.30 metros. El campo magnético de 0.80 Webers por metro cuadrado equivale a 0.80 teslas. La velocidad es 0.50 metros por segundo. Su fórmula. En la figura 9.2 se utiliza nuevamente la expresión de fuerza electromotriz en movimiento. La fórmula se lee como epsilon igual a B multiplicado por L multiplicado por B. Esto se puede aplicar porque la barra, la dirección de su movimiento y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Y por último, la sustitución y el resultado. En la figura 9.3 se sustituyen los valores. Se multiplica 0.80 por 0.30 y después por 0.50. El resultado es 0.12 volts. Eso significa que el movimiento de la barra a través del campo magnético produce una diferencia entre potencial de 0.12 volts entre sus extremos. Hasta aquí. Y para concluir, al resolver estos ejemplos se puede observar que cada fenómeno eléctrico y magnético se analiza siguiendo una secuencia clara. Primero, se identifica la ley física adecuada. Después, se reconocen los valores y se convierten todas las cantidades a las unidades correctas. A continuación, se sustituyen los valores, se realizan las operaciones, finalmente se interpreta el resultado. También se observa que los signos, las direcciones y las unidades son fundamentales para comprender si una fuerza atrae, repele, cambia de dirección o produce una diferencia potencial.